La voz de mi padre atravesó la línea como una cuchilla. Ya no eres mi hija. Sin advertencia, sin dudar, solo una frase que destrozó algo que pensé que nunca podría romperse. En ese momento me di cuenta de que el amor en mi familia era condicional, y yo fui la que fue borrada. Me llamo Sofía Vega, y así fue como descubrí que me habían borrado de su vida y de su testamento. El lápiz se me cayó de la mano cuando sonó el teléfono. Estaba encorvada sobre unos planos en mi apartamento de Barcelona, el zumbido de la impresora llenando la habitación con un ritmo constante cuando su voz llegó. Fría, cortante, casi mecánica, una frase, luego el silencio. La línea se cortó antes de que pudiera siquiera respirar. Por un momento me quedé sentada mirando la pared, el peso de esas palabras oprimiéndome el pecho hasta que ya no pude oír la impresora. El aire del apartamento pareció colapsar, como si las paredes mismas se hubieran encogido. Había pasado años forjándome una vida con nada más que agallas y noches en vela. Y en el espacio de una llamada telefónica, me despojó de algo que ninguna cantidad de trabajo podría reemplazar. Caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia dibujaba líneas. El cielo gris de Barcelona se cernía bajo sobre la ciudad. Los coches zumbaban sobre el pavimento mojado. La gente se apresuraba bajo los paraguas, ajena a que en un apartamento en una esquina, alguien acababa de ser borrado. Los recuerdos de la costa se abrieron paso. Sin invitación. El crujido de la arena bajo pequeños zapatos. La mano pesada en mi hombro guiándome por la orilla. El sonido de las gaviotas volando en círculos. Solía creer que esos momentos me anclarían para siempre. Ahora eran astillas, frágiles trozos que no me atrevía a tocar. Una llamada, una frase. No era solo un rechazo. Llevaba el frío de algo calculado. Como si detrás de la crueldad hubiera papeles ya firmados, un plan ya ejecutado. Y quisiera o no tendría que seguir ese hilo, directamente hacia la verdad que él quería enterrar. La oficina de don Ricardo olía a madera pulida y papel viejo, el tipo de aroma que se aferra a la historia y los secretos. El ventilador de techo giraba perezosamente arriba, moviendo el aire sin romper la tensión que ya se había instalado densamente a nuestro alrededor. Deslizó una carpeta de cuero sobre el escritorio, su voz formal, casi distante, mientras leía en voz alta. Mi padre había traspasado todo, las posadas de la costa, la tierra, las cuentas, todo a Mara y a sus hijos. Mi parte, un solo euro y una cláusula que advertía que si impugnaba, perdería incluso ese insulto. No me moví, pero mis dedos se clavaron en el reposabrazos hasta que mis nudillos dolieron. Don Ricardo evitó mi mirada, jugueteando con su bolígrafo hasta que éste se cayó sobre el escritorio. Por un momento, la habitación resonó con ese pequeño sonido metálico. Cuando finalmente me miró, había algo más que lástima en su mirada, algo inquietante, como si llevara una carga más pesada que el propio testamento. El temblor en sus manos, la forma en que sus gafas se deslizaban por su nariz, todo delataba lo que sus palabras no decían. Esto no era solo un asunto de negocios. Algo más estaba oculto en esos archivos, y le aterraba más que decirme que me habían borrado. El silencio se prolongó hasta que pensé que me despediría. Pero don Ricardo se aclaró la garganta, con la voz temblorosa. Admitió que una vez hubo algo más, un documento que mi madre le dejó hace mucho tiempo. Con instrucciones explícitas, debía llegar a mí cuando fuera mayor. Pero la semana después de su funeral, desapareció de sus archivos. La confesión me vació. Eso significaba que alguien en algún lugar se había asegurado de que su voz fuera enterrada con ella. Con dedos temblorosos metió la mano en su cajón y sacó una pequeña llave de latón pegada a una tarjeta grabada con el nombre de un banco local. El metal captó la tenue luz mientras la deslizaba sobre el escritorio. Banco Costero Primero, dijo en voz baja. Tu madre quería que tuvieras esto. Cerré la mano alrededor de la llave, su peso más caliente de lo que el metal debería sentirse, una chispa de miedo y desafío ardiendo en mi pecho. Afuera, débil y distante, la bocina de un barco sonó desde el puerto, atravesando la llovizna gris de Barcelona. Se sintió como una llamada desde la costa de mi infancia, llamándome de vuelta hacia las olas, y hacia una verdad que mi padre nunca quiso que encontrara. Conduje por la carretera costera con la llave de latón pesando en mi bolsillo, el viento del Mediterráneo colándose por la rendija de la ventana. El aire olía a sal y algas, el mismo aroma que solía impregnar mi cabello después de largos días en la posada con mi madre.
Su voz regresó a mí con cada ráfaga, firme y segura, recordándome que no dejara que nadie reescribiera mi historia. Cuando llegué al pueblo sentí una sacudida de reconocimiento mezclada con dolor. La posada, donde una vez había apilado sábanas y fregado mostradores, ahora lucía un nuevo letrero. El nombre de Mara estampado en negrita sobre la madera. Verlo fue como recibir un puñetazo en el pecho. Me quedé en la acera mirando hasta que el sonido de las gaviotas sobre mi cabeza rompió el hechizo. Más tarde me encontré con la señora García a la salida de la tienda de la esquina. Juró que recordaba haber firmado papeles para mi madre hace años, diciendo que Margarita había sido meticulosa en protegerme. Sus palabras apretaron el nudo que ya se estaba formando dentro de mí. Ese nudo se apretó aún más cuando busqué a Paco, el antiguo gerente. No dudó en decir sin rodeos que sin el dinero de mi madre, la posada nunca habría sobrevivido su primer verano. Allí, con el rugido de las olas a lo lejos, comprendí que mi padre no solo me había excluido. Había empezado a borrar por completo a mi madre. Los archivos de la Diputación olían a polvo y tinta, el silencio solo roto por el roce de las carpetas extraídas de los cajones metálicos. Extendí los documentos sobre una mesa de madera marcada, siguiendo firmas que parecían temblorosas, extrañas y equivocadas. Cuanto más leía, más se revelaba el patrón. Las escrituras habían sido alteradas cuando mi padre estaba en una cama de hospital. Un sello de notario aparecía de una provincia distante sin razón plausible para estar allí. Cada línea en la página susurraba fraude, disfrazado con lenguaje legal. Salí a la calle con la lluvia oprimiéndome los hombros y crucé hacia el banco, necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. La empleada detrás del mostrador dudó antes de inclinarse para confesar que Mara había estado retirando dinero de una cuenta a nombre de mi madre durante años. Cada retiro coincidía con los momentos en que la posada se expandía y se adquirían nuevas propiedades. Cuando volví a la llovizna gris, sentí la traición hasta los huesos. Las mentiras no se limitaban a la mano temblorosa de mi padre. Mara había estado orquestando desde las sombras todo el tiempo, metiendo la mano en lo que mi madre dejó y torciéndolo para su propio beneficio. La imagen ya no era de negligencia u omisión, sino de un robo deliberado llevado a cabo bajo el disfraz de familia. El aire de la tarde de domingo traía el olor a asado de cordero mientras entraba en la casa costera de mi padre. El candelabro derramaba luz dorada sobre la mesa del comedor donde él, Mara y sus 3 hijos reían como si el mundo estuviera perfectamente intacto. No me senté. En cambio, dejé mi teléfono en el centro de la mesa, con la luz roja brillando. Mi voz era firme cuando dije, sé lo del testamento. Sé que el chalet y las posadas nunca fueron tuyos para regalar. El silencio se estrelló. El rostro de mi padre se puso rojo carmesí y golpeó la mano contra la mesa, haciendo vibrar cuchillos y copas. Te fuiste, gritó. No vuelvas a exigir nada ahora. Mara extendió la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No hagamos un drama delante de la familia, instó. Clavé mi mirada en ella. ¿Familia o un robo escenificado disfrazado de firmas? Las palabras quedaron suspendidas pesadamente hasta que uno de sus hijos soltó lo que no debía decir. Mamá dijo que firmara rápido para que la transferencia del chalet no se echara a perder. Sus hermanos se quedaron inmóviles, el desliz resonando más fuerte que cualquier arrebato. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué hay de la llave de la caja del banco? La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos desviándose antes de que apartara la mirada. En ese momento el comedor no era un lugar para cenar. Se había convertido en un tribunal. Y sin darse cuenta, le habían entregado la primera pieza de su propia perdición. A la mañana siguiente entré en el banco costero primero, con la llave de latón tibia en mi bolsillo. La bóveda estaba fría, revestida de cajones metálicos que susurraban secretos. Una empleada colocó una caja estrecha sobre la mesa y me dejó sola. Deslicé la llave en la cerradura con el corazón martilleando, y la abrí. Dentro yacía un sobre, su papel amarillento por el tiempo. La letra de mi madre curvándose en la parte delantera, para Sofía. Cuando esté lista. Mis manos temblaron al abrirlo. Sus palabras surgieron de la página, vivas y feroces, diciéndome que la riqueza venía de su lado de la familia, que era mía para heredar, y que si alguien intentaba reclamar lo contrario, debía levantarme y luchar.
El sonido de su voz llenó la habitación silenciosa hasta que las lágrimas emborronaron la tinta. Debajo de la carta había más que una prueba de su intención. Una gruesa libreta de ahorros llevaba solo mi nombre, su saldo extendiéndose a 6 cifras. Se me cortó la respiración. Había planeado para mí, me había protegido incluso después de la muerte. La carta llevaba una fecha y una firma de testigo que coincidía con el recuerdo de la señora García. La verdad me quemó. Mi padre no solo me había excluido. Había robado el mismo futuro que mi madre había reservado. Ahora tenía la evidencia que él nunca podría borrar. El arma que me llevaría a la lucha por la justicia. El juzgado estaba abarrotado mucho antes de que yo llegara. La noticia se había extendido por el pequeño pueblo costero y cada asiento estaba ocupado. Vecinos estirándose para ver, periodistas garabateando en sus cuadernos. El aire estaba espeso con el olor húmedo a sal traído del océano mezclado con el barniz de los bancos de madera. Entré con un traje oscuro, el peso de la carpeta en mis manos, presionando contra mis costillas como una armadura. Al otro lado del pasillo, mi padre estaba rígido como una piedra, su rostro indescifrable. Mara se inclinó hacia él susurrando furiosamente, sus pulseras tintineando mientras gesticulaba, pero él mantuvo sus ojos fijos al frente. Cuando el ujier llamó al orden, don Ricardo se levantó a mi lado. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero su voz tenía una autoridad firme mientras desdoblaba el sobre que yo había sacado de la bóveda. Leyó en voz alta las palabras de mi madre, su letra preservada en cada línea. Esta herencia pertenece a Sofía. Es su derecho y de nadie más. La sala se quedó en silencio. Incluso el sonido de los papeles se detuvo como si las paredes mismas se inclinaran para escucharla. Mi padre golpeó la mano sobre la mesa y se puso de pie. Esto es sentimentalismo, ladró, su voz resonando. No tiene validez legal. Su abogado le tiró de la manga instándole a sentarse, pero él se negó hasta que el juez, severo y deliberado, le ordenó sentarse. El juez levantó el documento de nuevo, ajustándose las gafas, y frunció el ceño. Este sello notarial, dijo lentamente, es de fuera de la provincia. Expliquen por qué una herencia local requeriría tal irregularidad. El abogado de mi padre tropezó murmurando algo sobre la conveniencia, pero la duda en los ojos del juez era clara. Entonces un banquero dio un paso adelante. Un joven con el que había hablado hacía solo unos días. Su voz tembló pero sus palabras fueron claras. Confirmó años de retiros de la cuenta original de mi madre. Fondos desviados al mismo tiempo que las posadas se expandían, siempre bajo la mano de Mara. Jadeos recorrieron la sala. La sonrisa pintada de Mara vaciló, y la vi agarrarse al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos antes de que los murmullos murieran. Otra figura se levantó de la parte trasera. Paco, el antiguo gerente, se adelantó arrastrando los pies con una carpeta en sus manos callosas. Se aclaró la garganta, la colocó en el escritorio del secretario y anunció que había guardado copias de los documentos de inversión originales. Dentro había recibos, contratos y firmas, el nombre de mi madre grabado con trazos firmes en cada página. Sin su dinero, dijo con firmeza, nunca habría habido una posada por la que discutir. El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre estaba rígido con la mandíbula apretada, pero la máscara de control se resquebrajó. Sus manos se aferraron al borde de la mesa hasta que temblaron, y por primera vez en años, lo vi flaquear. El tribunal parecía inclinarse hacia él, el peso de la verdad presionando por todos lados. No sentí triunfo entonces, solo la aplastante realidad de lo lejos que había llegado para borrarme a mí, para borrarla a ella. Pero mientras el juez recogía los documentos y los estudiaba en silencio, supe que la marea había cambiado. El imperio de mi padre no se construyó sobre su fuerza. Se construyó sobre el sacrificio de mi madre, y ahora por fin todos podían verlo. El sonido del mazo golpeando la madera cortó la tensión como un trueno. La voz del juez resonó por la sala enmudecida, deliberada e inquebrantable. El testamento modificado era inválido. Cada transferencia que me borraba fue anulada. El chalet junto al lago, la parte de las posadas pagada con el dinero de mi madre, y la cuenta de ahorros a mi nombre debían ser restaurados a mí como legítima heredera. Por un instante nadie se movió. Luego una onda de asombro se extendió por la sala. El rostro de Mara perdió el color,
sus labios apretados en una línea fina y temblorosa. Sus hijos se sentaron rígidos y en silencio, intercambiando miradas nerviosas, pero manteniendo los ojos bajos, como si al mirarme, pudieran ser implicados en los planes de su madre. Al otro lado del pasillo, mi padre miraba la veta de la madera de la mesa. Sus manos apretadas al borde hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero sus ojos permanecieron fijos hacia abajo, huecos y vacíos. El juez se inclinó hacia adelante, su voz más aguda esta vez. Excluir a una hija de su legítima herencia mientras se beneficia de los recursos de su madre no solo es ilegal, es inconcebible. Sus palabras resonaron contra las paredes paneladas, y sentí que se asentaban como un veredicto sobre algo más que solo papel. Mi padre se encogió, aunque no levantó la vista. Un murmullo bajo recorrió los bancos mientras vecinos y gente del pueblo asimilaban el fallo. Estas eran las mismas personas que una vez habían susurrado que yo era la hija abandonada, la desterrada, la que se había ido de casa. Sus ojos ahora me miraban de manera diferente, ya no con lástima, ya no con desdén. Había reconocimiento allí, e incluso un toque de respeto a mi lado. Don Ricardo cerró lentamente la carpeta, el alivio grabado en su rostro. Exhalé lentamente, no triunfante sino con calma. No había venido aquí para humillar a nadie. Había venido a sacar la verdad a la luz, a darle peso a la voz de mi madre de nuevo. Durante años, ella había sido reducida a una nota a pie de página en la historia familiar. Sus sacrificios enterrados bajo firmas y sellos. Hoy sus palabras vivieron de nuevo pronunciadas en voz alta ante un juez y un pueblo que ya no podía fingir no oír. Mi padre finalmente murmuró apenas audible, solo quería mantener todo unido. Sus palabras se quebraron en el medio, atrapadas entre la excusa y la confesión. No respondí. El tiempo de las explicaciones había pasado. Se había aferrado tanto al control que había estrangulado lo poco que quedaba de nuestro vínculo familiar. Lo que sea que pensara que estaba preservando ya se había hecho añicos. Cuando la sesión terminó, los escalones del juzgado zumbaban de voces. Reporteros se inclinaban. Vecinos susurraban. Para cuando salí, la historia ya había cambiado. Ya no era simplemente la hija desheredada. Me había convertido en la hija que reclamó lo que su madre le dejó, que se negó a ser borrada. Y por primera vez en años, caminé por esa pequeña plaza del pueblo, no como una extraña, sino como alguien que había traído la verdad a casa. Meses después, me encontraba en el porche de la posada que una vez había sido el centro de mi infancia. El viejo letrero había desaparecido, reemplazado por una tabla de madera pulida que decía Posada Margarita. Sus letras brillaban bajo el sol de la costa, un testimonio silencioso de la mujer que había construido los cimientos de todo. Los viajeros rodaban sus maletas por el aparcamiento, algunos haciendo una pausa para admirar la vista del océano justo detrás de las dunas. Desde la recepción interior, una fotografía enmarcada de mi madre me sonreía, sus ojos brillantes como si ella misma estuviera dando la bienvenida a los huéspedes. El trabajo había sido implacable. Reparaciones, pintura fresca, ropa de cama nueva. Y sin embargo, con cada clavo martillado y cada pared fregada, sentía como si estuviera restaurando algo más que un edificio. Estaba cosiendo un recuerdo, creando un lugar donde su nombre y su sacrificio nunca más podrían ser borrados. Junto con la reapertura establecí el Fondo Margarita, una beca para jóvenes estudiantes de arquitectura que soñaban con diseñar con el mismo cuidado y visión que mi madre. Esa tarde, mientras la marea subía y el aire olía a salitre, vi una figura en el camino que conducía a la posada. Mi padre se acercó lentamente con la espalda encorvada, su gorra arrugada en una mano. Sin decir una palabra, se sentó en la silla a mi lado. Los años habían tallado líneas en su rostro, pero su silencio tenía más peso que cualquier discurso que pudiera haber preparado. Vertí una segunda taza de café y se la deslicé por la mesa. Él asintió una vez con los ojos fijos en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. Las olas golpeaban con un ritmo constante contra la orilla, llenando el silencio entre nosotros. No hablamos de perdón, ni del juicio, ni del daño ya hecho. El espacio entre nosotros ya no estaba lleno de acusaciones, pero tampoco estaba curado. Simplemente nos sentamos allí, uno al lado del otro, escuchando el oleaje, dos personas unidas por la sangre, pero separadas por decisiones que nunca podrían deshacerse. Y en ese silencio me di cuenta de que la victoria no estaba en la reconciliación.
Estaba aquí, en el nombre sobre la puerta, en el fondo que llevaría su legado adelante, en la verdad innegable de que la historia de mi madre había sido restaurada. Algunas heridas nunca se cierran, pero la verdad había vuelto a la luz. Eso era suficiente. Esa era la verdadera herencia.